Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradezco mucho que os suscribáis si no lo habéis hecho y darle al like si os gustan los vídeos y dejad los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre el gran fichaje que ha hecho Ana Rosa y de dos personajes muy queridos en España y que son Alaska y Mario Vaquerizo. Son los fichajes bomba que ha hecho Ana Rosa para el nuevo programa de las tardes. Ya se habían desvelado algunos fichajes como Manuel Marlasca y que recuperaba también a Antonio Hidalgo. Y ahora los nuevos fichajes son Mario Vaquerizo, Alaska y se rumorea también que Vicky Martín Berrocal. Vamos a ver, no podemos asegurar todo esto porque no está confirmado por Telecinco, pero todos los rumores apuntan a que estos fichajes están ya hechos. Ana Rosa Quintana ha saltado ya, empieza hace poquito, de las mañanas a las tardes de Telecinco, dejando atrás pues 18 años de liderazgo en las mañanas. Llega a las tardes para sustituir a Sálvame. Ya sabemos todo el problema que hubo con Sálvame, que se hundió a partir del documental de la docuserie de Rocío Carrasco. Fue perdiendo audiencia, fue perdiendo credibilidad y Jorge Javier, al ponerse de parte de Rocío Carrasco y llamar maltratador a Antonio David Flores sin sentencia judicial, pues la Marea Azul hizo mucha mella en ese programa, ya que la audiencia toda, o casi toda, se le fue a otras cadenas, sobre todo a la competencia, que ahora lidera en esa franja horaria Sonsoles. El proyecto se llama Tarde AR, eh, y hay nuevos colaboradores junto a la presentadora. Algunos ya están saliendo poco a poco. Uno de la bomba del fichaje es Mario Vaquerizo, que ya fue colaborador hace tiempo también de Pablo Motos en El Hormiguero. Y Mario llegará a las tardes de AR con polémicas. Es un chico que no se calla, que dice lo que piensa. Y es defensor de Isabel Díaz Ayuso, cosa que no gustó a ciertos presentadores como Jorge Javier Vázquez, y que lo hizo claras alusiones a la amistad de él con Díaz Ayuso, de Vaquerizo, que no le gustaba. Y Alaska también es otro, el matrimonio, son pareja, es otro de los fichajes bomba. Yo creo que es un acierto, porque son 2 personajes muy queridos, en el mundo de la televisión y en el mundo del espectáculo. Y Alaska hará triplete. Está en Televisión Española en Cine de Barrio, estará en Singer en Antena 3 como investigadora de quién es el personaje que se esconde detrás de la máscara. Y además, trabaja también en la radio ¿cómo se llama? Con Jiménez Los Santos, perdón. Y, es decir, va a estar en 3 televisiones y una radio, cosa que dice mucho de por qué la quieren a Alaska en los sitios, ¿no? Porque es muy respetuosa, da su opinión sin ofender a nadie, es una mujer coherente y, por tanto, es un gran fichaje. Y también se rumorea que Vicky Martín Berrocal va a estar con AR, eh, porque Vicky, es un personaje que estuvo en la televisión andaluza y ahora pasa a la nacional, a una de las nacionales,
con muy buen criterio y muy buena colaboradora. Por tanto, Ana Rosa tiene unos fichajes bomba esta temporada. Que funcione no se sabe hasta que empiece. Ana Rosa está haciendo un equipo que combina profesionales que ella ya conoce, que trabajaron con ella, y otros nuevos que es la primera vez que trabajan con ella y, y es la primera vez quizás que van a Telecinco. Por tanto, la mezcla es buena y que exista variedad de colaboradores también. Manu Espada va a ser el subdirector del programa de AR, eh, que ya era de por las mañanas y ahora va a pasar a las tardes. Va a mantener su puesto y además fichará uno de Televisión Española, que es Diego Carrión, que era hasta ahora su director de Ahora o Nunca, un programa de La Primera, que ya había trabajado en varios programas como Días del Tele, La Hora de la Uno y En Boca de Todos en la 4. Pues ahora vuelve a pasar a estar con va a pasar a estar con Ana Rosa en AR. Unicore Content es la productora que va a producir, valga la redundancia, este programa, este formato por el que apuestan con Ana Rosa y llevan todo el verano preparándolo. Como ya dije, uno de los rostros más emblemáticos va a ser Manuel Marlascas, que es uno de los mejores en sucesos. Y apuesta por tertulianos que son muy expertos en crónica social, em, y que compensa un poco a los fichajes que está haciendo también Sosoles en la Antena 3. Es decir, la competencia es grande y van a tener como rivales tanto a Sonsoles como a Jordi González en la televisión española, en la plaza. Es decir, Ana Rosa no lo tiene fácil, tiene que competir con dos monstruos como son Sonsoles y Jordi González, y por tanto se tiene que armar de muy buenos colaboradores, y yo creo que lo está consiguiendo, porque tanto Mario Vaquerizo como Alaska, como el posible fichaje de Martín Berrocal, pues, son muy buenos colaboradores de gente que la audiencia la quiere mucho y muy respetuosa con la audiencia, que es lo que la audiencia está pidiendo, respeto hacia los demás. Empieza dentro de poquito tiempo, ahora ya en septiembre, empiezan los programas todos y las cadenas están, pues, haciendo los últimos movimientos. Está habiendo un cambio, ¿no?, en toda la televisión, tanto en Telecinco, sobre todo, donde más cambios está habiendo, pero están habiendo cambios en la comunicación y en los programas de magazine, perdón, porque, la audiencia está cada vez más exigente y se está marchando de unos sitios a otros sin escrúpulos, es decir, no andan con chiquitas como andaban antes, o que se quedaban en una cadena aunque no hubiera un programa. No, ahora las audiencias, si no nos gusta un programa, nos vamos a la otra cadena. Y aunque siempre se hizo, cada vez se hace más, y Telecinco fue la que más perdió con todos esos programas, sobre todo la docuserie de Rocito y la que hubo contra Isabel Pantoja, la de su hijo, La herencia envenenada, que fue donde comenzó todo, pues, Telecinco perdió, mucha audiencia. Ana Rosa tiene un gran reto, está claro, de contribuir a sacar a Telecinco de esas posiciones de audiencia tan bajas. Em, Están actualmente por debajo de Antena 3, incluso a veces de Televisión Española. Eh, por lo menos, intentará igualar los resultados del antiguo programa Sálvame, en su buena época, que de no lograr estar a la altura que estuvo Sálvame en la buena época, pues va a ser un fracaso
Ana Rosa. Por tanto, tendrá que ponerse las pilas y seguir, intentar, seguir, levantar la audiencia. Eh, el nuevo espacio televisivo es una de las mayores estrellas de esta temporada. El programa de Ana Rosa se espera liderar, y superar a Sonsoles, y superar a La Primera, y superarlas todas, y como nos tenía acostumbrados hace años atrás. Em, a nivel personal, el propio Mediaset, para Rosa va a ser para Ana Rosa es un objetivo a nivel personal, y para Mediaset es el cambio que está dando de rumbo para una televisión más blanca y más familiar, no lo que estaba pasando con Sálvame, que era, un puro meterse con personas, meterse con familias y, que le ocasiona la gran crisis de audiencia que está teniendo. Eh, en verano los estrenos todos que hubo, casi todos fueron un fracaso, todos los que presenta tanto las tardes de Sandra Barneda, como el programa de los viernes, que también presenta la Barneda. Em, por tanto, el fracaso está siendo múltiple y Telecinco no se lo puede permitir. El Está intentando dar grandes estrenos Telecinco, aparte de Ana Rosa, con la vuelta de también de Gran Hermano VIP, espera subir los índices de audiencia y recuperar la audiencia perdida. Y otro de los personajes también que va a resurgir en la televisión de Telecinco va a ser Jorge Javier Vázquez, que intenta competir con El Hormiguero, con un programa que se llama Cuentos Chinos. Yo creo que no tiene nada que hacer. El Hormiguero está consolidado en esa franja horaria, que va a ser muy complicado. Va a ser un programa donde va a haber varias colaboraciones, también con colaboradores, en secciones cortas, pero que, no creo que compitan con El Hormiguero, la verdad. Es una franja horaria que nunca lideró Telecinco, nunca. Siempre la lleva años liderando Pablo Motos con El Hormiguero. Y aparte de que Jorge Javier Vázquez está desbastado como presentador. Nadie cree ya en él y yo creo que va a ser un fracaso. Va a haber una lista de Jorge Javier, se va a rodear de una lista de colaboradores, como Germán González, que era el que ya trabajaba en Sálvame imitando a los personajes, haciendo personajes imitando a los colaboradores. También va a estar Susi Caramelo, perdón, el que estaba imitando era Josep Ferrer, no era Germán González, era Josep Ferrer, que también va a estar. Celia Villalobos, Carla Pulpón, José Perea y Esperanza Aguirre. Em, Formarán parte del plantel del programa de Jorge Javier Vázquez. Esperemos que Mediaset recupere algo de la audiencia, lo veo complicado, lo veo difícil. Apuesta más bien por Ana Rosa, yo creo que por Jorge Javier apuesta menos, y también apuesta mucho por Gran Hermano VIP. Porque Jorge Javier, yo creo que está desbastado como presentador. Y se esperan después todas las demandas que van a caer por el caso de Rocío Carrasco. Mediaset está inmersa también en la fábrica de la tele, porque este programa de Jorge Javier es producido por la fábrica de la tele en un proceso judicial, en el proceso de deluso, que está en vías de empezar, a el juicio, bueno, falta ya muy poco. Se prolongó, creo que otro tiempo por 6 meses, pero que no va a pasar de este año. Y por tanto, Mediaset está envuelta en un conflicto que el más grande es que la falta de audiencia. Y nada, esperemos a ver lo que ocurre. A partir de septiembre se verán los resultados y poco a poco lo iremos comentando. Muchas gracias por estar en el canal y
os vuelvo a pedir que os suscribáis. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.